Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Eloah, Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torá. Amén, amén. Y Eje Sheme Rabá, sea su nombre grande, tu nombre es grande, Yahuwah. Beshem Yahushua HaMoshiach Amelech Israel. Amén, amén. Bueno, amados, la parashá que nos toca estudiar en este Shabbat, sumamente interesante y reveladora, como todas las demás, y lleva por nombre Devarim. Devarim. El plural de Davar es el plural de Davar, palabras. Devarim significa palabras, es el plural de Davar, que significa palabra en singular. Pero voy a comenzar con un texto del Brit Hadashah que les invito a ustedes que lo busquen, porque tiene que ver precisamente, bueno, aun cuando en esta parashá se tocan muchos tópicos, se abarcan muchos tópicos, quise decir, solamente me voy a remitir a uno de ellos. Y les invito a que busquemos en Juan, Yohanan capítulo 1. Sé muy bien que este es un verso que todos hemos leído infinidades de veces, desde que están reuniéndose con mi persona. Yo se los he compartido muchas veces. Y esta vez lo vamos a tocar más a profundidad, porque tiene que ver con la parashá. Dice Yohanan, Juan capítulo 1, verso 12, en las versiones cristianas reza de la manera siguiente: mas a todos aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero así es como dice en la versión cristiana. Así es como dice en la versión cristiana. Pero a mí me interesa es cómo se lee, cómo se dice, cómo se entiende en la versión hebrea. Y vaya usted a ver la gran diferencia que hay cuando leemos dentro del contexto hebreo ese mismo texto en una versión hebrea. Dice así: mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. En ningún momento dice les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso suena muy fácil y muy complaciente y muy deportivo. Y esa forma de leer mal el texto hebreo dentro de un contexto, o mejor dicho, fuera de su contexto, dentro de una versión cristiana, es lo que ha llevado a millones de seres humanos a interpretar mal la escritura y a creer que ser discípulo de Yahushua y ser salvo solamente consiste en una simple oración de fe y listo, ya una vez salvo, siempre salvo. Pero resulta ser que no es así. Para el mundo occidental, para la mente occidental, para la mente cristiana, ser salvo implica únicamente una simple oración de fe y listo. Ya me salvé, chévere. No hay que hacer más nada. Porque aquí dice, en esta versión, la voy a leer, en la versión cristiana, leemos Juan 1.12 y leo de la manera siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Chévere. Yo creo una oración de fe, una vez salvo, siempre salvo. Listo, no hay que hacer más nada. Bueno, graso error, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Porque dentro del contexto original, que es hebreo, lo que realmente está escrito allí en los manuscritos más antiguos, en las copias de los manuscritos más antiguos, se lee es de esta forma: mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. Y esto sí que es serio. Esto sí que es comprometedor. Esto no se trata de una simple oración de fe y listo, ya estoy salvo. No. Aquí se trata de que usted se prepare como juez. Y aquí se trata de que usted se prepare como sacerdote. Y un sacerdote no es simplemente alguien que se sumergió y listo, ya soy sacerdote, no.
Y un juez no es simplemente alguien que se sumergió en el nombre de Jesús y ya listo, soy un juez. No, no. Porque créame, cuando usted va a un tribunal humano, cuando usted va a una corte jurídica humana, ante un pleito legal, y se presenta ante un juez, créame que ese juez sabe de leyes, y para saber de leyes tuvo que estudiar muchos años para poder emitir una sentencia equitativa o justa. Y ese juez tuvo primero que ser abogado, y ese abogado primero tuvo que pasar por una universidad, y aquí ocurre exactamente igual, mi amado. Aquí ocurre exactamente igual. Hay que estudiar para ser juez. Hay que estudiar para ser sacerdote. No se trata de una mera oración de fe. Listo, ya soy juez, ya soy sacerdote, chévere, ya estoy salvo. No. Así es como piensa la mente cristiana, de una forma ligera, deportiva. Pero en la mente hebrea, para que usted sea un verdadero juez, para que usted sea un verdadero sacerdote, significa que usted tiene que quemarse las pestañas estudiando y practicando y enseñando. Porque la mejor manera de aprender no es tanto estudiando, sino llevando el conocimiento estudiado a la práctica. Y aparte de eso, enseñar ese conocimiento y no que te conviertas en una represa de conocimiento, ¿no? Porque Yahuwah no quiere que tú seas una represa de conocimiento, no. Estás ordenado a enseñar a las personas lo que has aprendido a través del estudio. ¿Te das cuenta que la cosa cambia aquí? ¿Te das cuenta que en el mundo hebreo la cosa es diferente? Para que te des cuenta. Y quise arrancar la parasha de Devarim con este texto del Brit Hadashah, del pacto renovado mal llamado Nuevo Testamento, porque de eso se trata, entre otras cosas. Este es uno de los tópicos que toca la parasha de Devarim, la parasha de Devarim. Y la parasha de Devarim comienza con la siguiente expresión, y leo Devarim capítulo 1, verso 1. Leo Devarim capítulo 1, verso 1, Deuteronomio para los que no me entienden, capítulo 1, verso 1. Dice así: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín, en el Midbar, en el desierto, en el Arabá, frente al Yam Suf, frente al mar de los juncos, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disá. ¿Cómo comienza la expresión de Devarim, de Deuteronomio? Erróneamente llamado Deuteronomio, y digo erróneamente y lo voy a explicar por qué. El libro de Devarim comienza con esta expresión: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Y Devarim, como les comenté, Devarim es el plural de Davar, y Davar significa palabra, de manera que aquí si se dice estas son las palabras de Devarim, estas son las Devarim que habló Moshe. Pero en la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, en la traducción del Tanaj al griego, que es la Septuaginta, se cometió el error de traducir mal esta palabra, y llamarle copia. Esta es la copia de la ley. Esta es la copia que habló, esta es la copia. Y es producto de una mala interpretación por parte de aquellos que se encargaron de escribir la Septuaginta, una mala interpretación a raíz de un texto que ellos tomaron en consideración, que está precisamente en Devarim capítulo 17, verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, hablando del rey de Israel, que cuando se sentare en el trono, cuando hubiese rey en Israel, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
De manera que a raíz de este texto de Devarim capítulo 17, verso 18, aquellos que se encargaron de traducir el Tanakh a la Septuaginta, al griego, concluyeron de que Devarim ya no debía llamarse Devarim, sino copia. Devarim, ¿verdad? Y lo interesante es que la palabra Devarim, mis amados, la palabra Devarim, que es el plural de la palabra Davar, que traduce palabra, en ningún momento significa copia. En dado caso sería más bien repetición. Porque la palabra Devarim, que es el plural de Davar, el cual se escribe con la Dalet, la Bet y la Resh. La Dalet, la Bet y la Resh. Davar, la palabra Davar se escribe con la Dalet, la Bet y la Resh, y cuyo valor gemátrico reducido a su mínima expresión es el mismo valor gemátrico para las letras sagradas del nombre de Yahuwah, Yud-Hei, Waw-Hei, 8. De manera que tanto Davar, palabras, como Yahuwah tienen el mismo valor gemátrico, para que te des cuenta de ese elemento tan interesante, ¿verdad? La Torah, su esencia como tal, y sabiendo que Yahuwah fue el nombre con el cual nuestro Abba todopoderoso, misericordioso y clemente se le reveló a Moshe en la zarza, cuando él le dijo: y cuando vaya a ellos y me preguntan ¿y cuál es el nombre de él?, tú le dirás: yo soy Yahuwah. Un nombre de nuestro Abba que tiene la asunción, lleva la asunción de misericordia, de Rahén, de misericordia, Yahuwah. De manera que la Torah en su esencia es misericordia. La palabra Davar de Yahuwah es misericordia por la humanidad caída en el pecado. Cuando yo te dije hace poco, mis amados que me están escuchando, que allí vemos un principio, en el verso 1 de Devarim, vemos un principio, una regla, una norma, un proceder, llevado a la práctica por el mismo Moshe. Estas son las Devarim, las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jardín, en el Midbar. Y es que Moshe recibe de Yahuwah la orden de enseñar lo que va aprendiendo. Y es un principio que se ha mantenido y que se debe mantener en todos y cada uno de nosotros que estudiamos Torah. Que lo que vayamos aprendiendo de Torah lo enseñemos a las personas para que también conozcan Torah. Porque es un pecado que tú te conviertas en una represa de conocimiento. Es un pecado que tú te conviertas en un contenedor de conocimiento. No, tú recibes para dar. Shabbat Shalom, mi amada hermana Nexach Rivera. Shabbat Shalom, mi amada hermana. Te estaba empezando a extrañar, amada. Te estaba empezando a extrañar. Shabbat Shalom también para Cintia, por allá también. Para Julius. Dámeles mi saludo. Continuamos aquí. De manera que el principio que se ve reflejado allí, cuando Moshe comienza a escribir las palabras y a transmitir ese conocimiento a todo Israel, es un principio que va implícito allí de enseñar lo que vamos aprendiendo, de que no nos convirtamos en represa de conocimiento, porque tal cosa es pecado. Y ese principio se ha venido manteniendo a través de las épocas y lo vamos a volver a encontrar en el Brit Hadashah, en el libro de Timoteo, libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2, vamos a volver a encontrar reflejado el mismo principio de cómo Moshe, adquiriendo el conocimiento de la palabra de Yahuwah, una vez que lo obtiene, lo transmite a todo Israel. Y desde entonces, Moshe, por el ejemplo, le enseña a Israel que Israel a su vez también tiene que comunicar ese conocimiento a las generaciones sucesivas. Y no solamente a las generaciones sucesivas, sino a todas las naciones. A todas las naciones, mis amados, a todas las naciones. De manera que vamos a leer ese principio en Segunda de Timoteo,
En 2 de Timoteo vemos reflejado nuevamente ese principio de retransmitir el conocimiento adquirido a través del estudio. A través del estudio. Y eso lo vemos reflejado allí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice así: lo que has oído de mí, le dice nuestro amado hermano Pablo Shaul o Pablo, a Timoteo, lo que has oído de mí en medio de muchos testigos, esto mismo pásalo a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. ¿Cómo dice por allí? ¿Quién me lo puede leer de los que me están escuchando? Cierro micrófono y doy derecho de palabra para que lean allí brevemente. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2, por favor. ¿Quién lo tiene? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Segunda de Timoteo capítulo 2, no se confundan con primera de Timoteo, es segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Lo que has oído de mí en medio de muchos testigos, esto mismo pásalo a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. No se trata de yo adquirir conocimiento y almacenarlo como que si yo fuese una biblioteca y agarrar ese conocimiento solamente para mí, de mi propiedad. No, tu deber ahora es comunicarlo a otros, enseñar a otros, convertirte en maestro de otros. Eso es lo que enseña allí el principio de Devarim, capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del jardín. Pero en la Septuaginta fue mal traducida la palabra de Devarim a Deuteronomio. Deuteronomio, que significa copias. Mientras que realmente Devarim no significa copia, dice Devarim significa palabras. Palabras, porque Devarim, como te lo dije, es el plural de Dabar. Y Dabar significa palabra, de Yahuwah. ¿Por qué de Yahuwah? Porque tanto Dabar como Yahuwah tienen el mismo valor gemátrico. Tienen el mismo valor gemátrico. Y sabemos entonces que Yahuwah, ese nombre con el cual nuestro Abba se le reveló a Moshe en la zarza ardiente, es el nombre que conlleva la asunción de Rahem, de misericordia. Por lo tanto, la Torah su esencia es la misericordia. La misericordia es la esencia de la Torah como tal, el amor y la misericordia. Y bien lo dice nuestro amado hermano Pablo en una oportunidad cuando dice quien ama de verdad realmente ya está cumpliendo toda la Torah, porque el amor es acción, el amor es hecho. El amor no solamente son palabras retóricas, no se trata de decir poemas de amor, no, se trata de actuar, de hacer, de ejecutar, de realizar, de acción. Y a eso nosotros reconocemos como emuná, fe que obedece. Fe que obedece. De manera, mis amados, que lo que vemos aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2 es el principio de enseñar lo que vamos aprendiendo. El ejemplo lo dio Moshe en Devarim capítulo 1 verso 1. Estas son las Devarim que habló Moshe a todo Israel. Y más adelante, ahora, en 1 de Timoteo, se vuelve a repetir el mismo principio. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13, repito. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13. Ahora regresemos a 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13. Y leamos lo que nos dice el texto autoritativo para nosotros. Dice así: en lo que voy, no dejes de leer la escritura en público, con sus correspondientes exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de la corte de justicia, cuando te dimos la ordenación. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13, leemos en esa versión. Busco otra versión y leo a continuación. Vamos a buscarla en esta otra versión, a ver cómo leemos aquí.
Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Ténganme un poquitico de paciencia, que estoy buscando en esta versión que ya las hojas están que se deshacen de tanto trajinarlas. De manera que tengo que llevar las hojas con cuidadito para que no se terminen de deshacer en mis manos. Vamos a buscar aquí Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Para que veamos cómo está reflejado allí el mismo principio enseñado en Devarim, Primera de Timoteo. Capítulo 4, verso 13. Leo, dice el texto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En tanto que voy, dice Shaul, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está el principio, la regla, la normativa, el proceder. ¿Qué es lectura? Cualquier lectura. Agarrar cualquier libro por allí de ciencia ficción, ¿será? No. Está hablando de la lectura de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Ocúpate de estudiar, de la exhortación y de la enseñanza. Es un mandamiento. Y ese mandamiento no es únicamente para Timoteo, sino para ti, para mí que me estás escuchando. No tragues entero, dedícate a estudiar Torá. Dedícate a la exhortación y también a la enseñanza. Imagínate, ¿te das cuenta? ¿Qué era lo que estudiaba Timoteo? ¿Qué era lo que estudiaba Timoteo, mis amados? Pregunto, ¿qué era lo que estudiaba Timoteo? Vamos a leer lo que estudiaba Timoteo, lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3. En 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 14, leo lo que dice a continuación, verso 14. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ya sabemos lo que leía. Leía la Torá, estudiaba la Torá, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Oye, no se trata de una simple oración de fe y ya estoy salvo. No, se trata de estudiar Torá. Se trata de estudiar Torá, las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, mi amado. ¿Te das cuenta que no se trata de una simple oración de fe y listo, una vez salvo, ya siempre salvo, ya no necesito más nada? La Torá pasó a la antigüedad, ya eso está abolido. No. Aquí nuestro amado hermano Pablo me está diciendo que hay un principio, un proceder, una regla, una normativa a seguir para poder ser salvo. Para poder ser salvo. Y te lo voy a repetir de nuevo en esta versión. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14. Vuelvo y leo. Pero persiste, es decir, no te des por vencido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No olvides de quién estás aprendiendo. No lo olvides. Y que desde la niñez has sabido, las sagradas escrituras, la Torá, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Masías y Yahushua Hamel. Ahora leo en esta otra versión. Voy a leer en esta otra versión, que es la textual hebraica. 2 de Timoteo capítulo 3. Busco aquí. Verso 14 en adelante. Vamos a ver cómo dice esta versión. Capítulo 3, verso 14 en adelante. Lo ubico. Tú, por el contrario, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quiénes aprendiste. Sabiendo de quiénes aprendiste. Y que desde la niñez memorizaste las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación que hay en Masías mediante la fe obediente. Suena más bonito y suena más real.
Suena más bonito y suena más real, donde tú te vas a dar cuenta que esto no se trata de una mera oración de fe. Ya listo, me entrego a Jesucristo, me meto un chapuzón y ya soy salvo, listo, no hace falta estudiar Torah, que Torah ni que nada, no, listo. Pues no, permíteme decepcionarte, porque ni la Torah ni el Brit Hadashah dicen que la salvación es de esa manera. La Torah y el Brit Hadashah me dicen que la salvación es a través del estudio de la Torah, continuo, persistente de la misma, de la exhortación en la misma, de no olvidarme de quién aprendí Torah, que me puede hacer sabia la Sagrada Escritura. El estudio de la Torah me pueden hacer sabio para la salvación en Masías Yahushua, que es a través de la fe que obedece Torah. ¿Te das cuenta? Que hay diferencias entre la mente hebrea y la mente cristiana, que la diferencia es abismal, de polo a polo, totalmente abismal. Hay un abismo, un océano de diferencia de por medio. ¿Te das cuenta? Eso era lo que estudiaba Timoteo. Torah, esa era la lectura que él tenía desde la niñez, Torah. Aquí se describe cuál es el proceso real para ser salvo y no una simple oración. Ahora bien, mis amados, yo te invito a que busquemos ahora en 2 de Timoteos, capítulo 3. 2 de Timoteos, capítulo 3, verso 16. Leemos. 2 de Timoteos, capítulo 3, verso 16. Ahí nos vamos a encontrar con otra cosa interesante en 2 de Timoteos, capítulo 3. Déjame rectificar. 2 de Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y ocurre algo interesante aquí, sobre todo en las versiones cristianas, muy especialmente. Capítulo 3, verso 16. Dice así: mas los malos hombres, no, capítulo 3. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Segunda epístola, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Esa es la que estoy leyendo. Rectifico, sí es verdad. Toda la escritura es inspirada por Eloa y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir. Hay que enseñar. No se me convierta en represa, mi amado y mi amada. No se me convierta en represa de conocimiento. Transmita el conocimiento a las personas, a sus allegados. Es su obligación, su deber. ¿Te das cuenta? Toda la escritura es inspirada por Eloa y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que eso es lo que enseña la Septuaginta con respecto a justicia. Porque realmente la palabra original que va allí no es justicia, sino mandamiento, para instruir en mandamientos. Porque cuando tú investigas la palabra justicia te va a llevar a mandamientos, pero obvio, al enemigo le convenía que dijera justicia y no mandamientos. Le convenía que dijera justicia y no mandamientos, porque de esa manera, si hubiese dejado la palabra original que debía haber allí, que es mandamientos, todo el marometo de mentiras, toda la estructura de mentiras se hubiese derrumbado, pero de una. Dando por sentado una vez más que la Torah sigue tan vigente como en antaño. De manera que yo leo ahora a continuación el mismo verso y vamos a ver cómo dice, y no como dice la Septuaginta. Toda la escritura es inspirada por Eloa y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir en mandamientos. ¿Hay diferencia? Si hay diferencia, denme un me gusta. Hágale así. Levante la manito. Sí, estoy de acuerdo, amado. Estoy de acuerdo. Si hay diferencia. Si hay diferencias. O diga aleluya, bendiga a Yahuwah. Hay diferencia. Así es, mi amado. Así es, mi amado. De manera que nos hemos dado cuenta entonces que los mandamientos, que son leyes, refiriéndose a la Torah. Y Yohanan capítulo 1, verso 12 dice, y a todos aquellos que le reconocieron y se someten a su autoridad, les dio derechos de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim, mi amado. Y estas son palabras muy comprometedoras, oye.
Porque el que cree que se va a ser juez sin estudiar está pelado. Está pelado, como dicen aquí en mi tierra, está pelado. Está caído de la mata el que cree que va a ser juez sin estudiar leyes. Tienes que estudiar Torah. Y no solamente estudiar Torah, poner en práctica la Torah. Y no solamente poner en práctica la Torah, tienes que ser maestro de Torah también. Lo dice el profesor Ramírez Ben Israel, no. Lo enseña, lo ordena la Torah y lo ratifica nuestro amado hermano Pablo. Lo ratifica. Hay que ser instructor en Torah. Es una orden, es un mandamiento. Y ese es el mandamiento que en este momento yo estoy cumpliendo. Enseñándote Torah. Para que tú a su vez enseñes Torah. No olvidando de quién aprendiste Torah. Ojo, porque ese es otro mandamiento. No olvidándote de quién aprendiste. Sea agradecido. Valga la expresión, que no es el término correcto. Que no es el término correcto, pero te hablo en criollito. Porque estamos aquí siendo grabados para YouTube también. Para YouTube. En dado caso, la expresión correcta es de toda rabá, de toda rabá, de toda rabá. Bendiga. De quien has aprendido, bendígalo. Bendígalo. Y no lo digo sin ninguna mala intención, ni ninguna intención solapada, no, para nada. Sencillamente me toca a mí enseñar la verdad sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, porque está prohibido enseñar la Torah a medias. A medias. No, se enseña Torah a cabalidad, total y plenamente. Sin quitarle ni ponerle. Sin irme ni a la izquierda ni a la derecha. Sin irme ni a la idolatría ni a los mandamientos de hombre. Porque ese es un mandamiento también. Ese es otro mandamiento, por si no lo sabías. Ese es otro mandamiento que está allí dado en Israel. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Vete derechito por acá. Vete derechito. ¿Te das cuenta? De manera que el asunto es muy comprometedor, solo que la inmensa mayoría no se ha dado cuenta de lo que trata esto. Y entre otras cosas, esto trata de que usted, mi amado que me está escuchando y amigo que me estás viendo por YouTube o por Facebook, esto se trata de que estás siendo llamado para que te constituyas en juez y o en sacerdote. Y eso significa prepárese, póngase a estudiar, disciplínese en el estudio, capacítese en Torah, instrúyase en leyes. Simple. Porque usted en un momento determinado va a ser parte de un Beit Din. En un momento determinado de la historia, usted va a ser un juez. Pero primero tiene que prepararse para tal evento. Usted va a ser un sacerdote. Pero primero tiene que prepararse en el conocimiento que que tenían los sacerdotes de la antigüedad. Y eso significa póngase a derecho con el estudio y la enseñanza de la Torah. Prohibido rotundamente convertirse en una represa de conocimiento. Eso es pecado. Eso es ser egoísta. Porque le estás impidiendo a que a las personas tengan también la salvación a su alcance. Porque la misericordia, porque la Torah es misericordia. Y a ti se te ha dado la misericordia, se te ha dado la Torah para que tú también a su vez des ese conocimiento, des esa Torah, compartas esa misericordia de salvación. ¿Te das cuenta? De manera que hay que prepararse. Y vuelvo y leo el texto de Juan 1:12. Y a todos aquellos que se someten a su autoridad, que le reconocen como la autoridad que ha recibido, voy a leerlo aquí, y a todos aquellos que le recibieron y a los que se someten a su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim, no hijos de Dios. ¡Qué chévere! Soy hijo de Dios, me sumergí, una oración de fe y listo, no hay más nada que hacer. No, bájese de esa nube, bájese de esa nube, mi amado que me escucha, amigos que me escuchan. Esto no se trata de una simple oración de fe, como te has dado cuenta, como te lo he podido demostrar hasta ahora. De manera que la palabra, retomando el tema de la parashá de Barim, palabra hebrea plural para dabar, palabra, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el valor gemátrico de la misma es 8 y es el mismo valor gemátrico para Yahuwah, para el nombre Kadosh. Nombre Kadosh que se caracteriza porque lleva la asunción de Rahén, de misericordia.
La Torá fue una de las 5, atención, la Torá, su esencia es la misericordia. Misericordia por la humanidad caída en pecado desde el momento en que Adán y Java pecaron. Pero hay algo interesante que yo te he dicho y lo vuelvo a compartir contigo, de que la Torá fue una de las 5 cosas. La Torá fue una de las 5 cosas que fueron creadas antes que el cielo y la tierra. La Torá. Y cuando yo busco el significado de la palabra davar, singular de devarim, cuando yo busco el significado de davar, me voy a encontrar que davar, mi amado, significa precepto. Y va implícito. Implica a su vez, cuando investigas un poco más allá, implica a su vez que este precepto significa regla o método. Cuando tú investigas lo que significa un precepto, te vas a encontrar que es una regla o método. También davar significa, tiene que ver con pregunta. Y si hay preguntas, porque hay respuestas. Si hay preguntas, porque hay dudas. Y alguien necesita que alguien le explique. Por lo tanto, hay un proceder. Davar implica también proceder. Cuando tú investigas en la concordancia de Strong las implicaciones, las asunciones para davar, te vas a encontrar que se refiere a precepto, que significa regla o método. Precepto significa eso, regla o método. Investígalo para que se dé cuenta que no le estoy mintiendo. Líbrame, Yahuwah, de yo estar mintiendo, valiéndome de la Torá. Porque eso sería agregarle a la Torá, y eso es pecado, agregarle a la Torá. Y créanme que yo no voy a poner mi alma en riesgo, para nada. Y en esto hay que ser muy cuidadoso. Como juez y sacerdote, y como maestro de Torá, hay que ser muy cuidadoso en lo que se enseña, en lo que se dice. Porque si no, mi alma sería cortada. Y eso usted, como maestro, como juez y como sacerdote, también tiene que tenerlo presente. Esto es terreno sagrado. Con esto no se juega. Esto no es un chiste. Aquí no se trata de inventarme una nueva religión. No, señor. Aquí se trata de enseñar Torah sin irme ni a la izquierda ni a la derecha, que es diferente. Porque de lo contrario, ¡ay de mi alma! ¡Ay de mi alma! Porque de lo contrario, ¡ay de su alma, mi amado, también! De manera que la palabra davar lleva la asunción de precepto, es decir, que significa que hay regla, o precepto implica regla o método a seguir. También la palabra davar lleva la asunción de pregunta. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene dudas y necesita respuesta. También lleva la asunción de proceder. También lleva la asunción de responder a esa pregunta, respuesta. En síntesis, devarim. En síntesis, devarim. Palabra. Y otra cosa interesante de que la palabra davar, mi amado, la palabra davar, cuando tú la investigas, te vas a encontrar en la concordancia de Strong algo que te va a sorprender. También, aparte de que significa palabra, también significa materializar, materia. Se refiere a cosa o a cosas. ¿Por qué? Porque son palabras que deben materializarse, que deben hacerse acción, no quedarse en la teoría. Son palabras que debes tú materializar, llevarlo a la acción, ejecutarlo, hacerlo realidad, hacerlo una cosa que puedas tú materializar. Porque la palabra davar implica eso. No solamente son simples palabras, sino que son palabras que se materializan, que se hacen realidad, que se hacen una cosa. Davar es una explicación, por lo tanto, de lo antes expuesto, mi amado. Y es por ello que muchos sabios asumieron y entendieron, muchos sabios de la antigüedad, entendieron que devarim era la Torah oral, la explicación personal que Moshe dio a los 4 libros anteriores a Devarim. Devarim es la Torah explicada por parte de Moshe de los 4 libros anteriores. Es la Torah oral de Moshe sobre la Torah escrita, para que me puedas entender. Y esto, yo, tu profesor Ramírez Ben Israel, lo he podido comprobar. Lo he podido comprobar, porque si hay algo que me he dado cuenta yo, mi amado hermano, es que Devarim es un libro encriptado por excelencia. Es un libro codificado por excelencia de todos los libros
Es un libro codificado por excelencia. Y si hay algo que ha generado disputas hasta el día de hoy, que sigue habiendo disputas hasta el día de hoy, mis amados, con respecto a cuál es el verdadero Shabbat, por ejemplo, si es el sábado o es el lunar. Devarim te lo demuestra y te lo explica, te lo demuestra, te lo explica de una manera fehaciente, veraz, de que el verdadero Shabbat, el mismo Moshe, en el cuarto mandamiento lo aclara, es el lunar. Solo que no lo vas a ver a simple vista. Tienes que decodificar a Devarim en esa parte de la Torá. En Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, hay un ejemplo por excelencia que yo pude constatar de cómo Moshe explica la Torá escrita, explica Shemot capítulo 20, verso 8, lo explica en Devarim capítulo 6, para que no quedara dudas de cómo es que se debe guardar el verdadero Shabbat. Cuando en Devarim capítulo 5 quise decir, en el verso 12, cuando dice guardarás el día de Shabbat, allí está sintetizada la explicación que Moshe dio sobre Shemot capítulo 20, verso 8. Acuérdate del Shabbat. Sí, pero ¿cómo me voy a acordar? Dijo alguien por allí una vez en el pasado. Y Moshe, ordenado por Yahuwah, bendito su nombre, explicó en Devarim cómo lo vas a guardar. Porque la palabra guardar, cuando tú la decodificas, esa palabra guardar que aparece en Devarim, cuando la decodificas te das cuenta allí en automático que Moshe estaba explicando cómo es que me iba a acordar del Shabbat, como lo ordenó en Shemot capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, verso 8. ¿Cómo? Por la luna, por las fases de la luna. Eso es lo que significa guardar, por si no lo sabías. Una cosa es acuérdate, como aparece en Shemot, y otra cosa es guardarás, como aparece en Devarim. Porque cuando tú desencriptas, cuando tú decodificas el término guardarás, te vas a encontrar con la grata sorpresa, con la agradable, la hermosa verdad, de que la forma de yo acordarme de guardar el Shabbat, como lo ordena Shemot capítulo 20, verso 8, es observando la luna, como lo ordena allí Devarim capítulo 5, verso 12, guardarás. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa, guardarás, entre otras cosas, observando la luna. Razón tenían entonces los sabios antiguos al entender, al interpretar, al darse cuenta que Devarim no era más que la explicación, la Torah oral que Moshe mismo hizo sobre la Torah escrita. Sobre la Torah escrita. ¿Te das cuenta? Y sobre eso hay un estudio que yo creo que ya lo compartí y está en YouTube. Entérate cómo el cuarto mandamiento te ordena guardar el Shabbat lunar. Y punto. Se cierra la rueda, se cierra la discusión. No hay más lugar a discusión. Porque es un mandamiento y punto. ¿Dónde está ese mandamiento? Está en Devarim capítulo 5, verso 12. ¿Cómo lo dice? Hay que explicarlo. Y ahí se explica detalladamente cómo Moshe en Devarim capítulo 5, verso 12 nos estaba enseñando el método para podernos acordar en qué momento era Shabbat. ¿En qué momento era Shabbat? Y guardarás significa observar la luna. Guardarás significa observarás las fases de la luna. Es así como te vas a acordar de guardar el Shabbat. ¿Sí me hago entender? Diga aleluya. Exalte Yahuwah por esta verdad si me he podido hacer entender, mi amado. Amén, amén. Amén, aleluya. Toda acabó, toda Rabá, Yahuwah. Continuamos entonces, mis amados, en Devarim capítulo 1. Seguimos leyendo más adelante Devarim capítulo 1 porque estamos estudiando la parashá de Devarim para llegar a un punto interesante donde se nos va a ser revelado otra verdad, otro vínculo del pacto. Se nos va a ser revelado otro vínculo del pacto, amado, al cual tenemos que acatarnos para poder entrar a Eretz Israel, como lo profetiza Ezequiel capítulo 20. Cuando yo leo Devarim capítulo 1 verso 5, leo a continuación el texto sagrado,
de este lado del Jardín, en tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta ley diciendo. ¿Qué hizo Moshe? Resolvió Moshe declarar esta ley diciendo. Resolvió Moshe declarar esta ley diciendo. Hay una palabra que a mí en lo particular, el profesor Ramírez Ben Israel le llamó sobremanera la atención, poderosamente la atención, y es la palabra declarar. Resolvió Moshe declarar esta ley diciendo, en hebreo Baar, que se escribe con las consonantes hebreas Bet, Aleph y Resh, Bet, Aleph y Resh, y el valor gemátrico es 5, y justamente 5 son los libros de la Torá. 5 son los libros de la Torá. Resolvió Moshe Baar, los 5 libros de la Torá, declarar, explicar, y la palabra Baar significa explicar, mi amado. Investíguelo. Vaya a la concordancia de Strong para que investigue lo que estaba haciendo Moshe. Y por qué los sabios entendieron que la de Devarim es la Torá oral real, no es el Talmud. La Torá oral no es el Talmud como quieren hacer creer, no señor. La Torá oral, es decir, la explicación de la Torá escrita, es de Devarim. Y quien la termina de explicar a plenitud es Yahushua HaMoshiach HaMelech en Israel con el Brit Hadashah. De manera que la palabra declara en hebreo Baar, que tiene el mismo valor gemátrico 5, y precisamente 5 son los libros de la Torá que va a explicar, y Baar significa explicar, significa aclarar, significa decir claramente, es decir, significa ampliar el panorama sobre un asunto para que no quede lugar a dudas. Por esto es que el libro de Devarim es la Torá oral de Moshe sobre la Torá escrita, no el Talmud, mi amado. Otra palabra que me termina de aclarar este asunto es, en ese mismo texto, es la palabra resolvió. Resolvió Moshe Baar esta ley diciendo. Resolvió en hebreo amatz. ¿Y sabe lo que significa amatz en hebreo? Significa estar alerta. ¿Ante qué? Ante posibles malas interpretaciones. Significa afirmar, significa confirmar. De manera que Moshe estaba alerta. Moshe sabía que en el futuro alguien iba a torcer su escritura, a tal punto que iban a lograr poner sobre la Torá otros textos y darle más valor a esos otros textos que a la misma Torá escrita. ¿Te das cuenta? Ya Moshe le fue revelado lo que iba a suceder en el futuro. Y créame que el futuro nos alcanzó hace tiempo. Hace tiempo el futuro nos alcanzó porque esta profecía se cumplió. Moshe sabía de que se corría el grave riesgo de que alguien más adelante en el futuro buscara torcer lo que él estaba enseñando allí. Buscara torcer los 4 libros de la Torá, y por lo tanto se vio en la necesidad, mandado por Yahuwah, de escribir Devarim. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín. Estas son las Devarim. Y por lo tanto en el verso 5 leímos, desde de este lado del Jardín, en tierra de Moab, resolvió. Es decir, se dio cuenta Moshe, estuvo alerta Moshe ante posibles malas interpretaciones, de manera que afirmó, confirmó, ratificó, explicó. Ahora se tomó el tiempo necesario para explicar con lujo de detalles los mandamientos que él ya había dado por orden de Yahuwah con antelación en los otros 4 libros de la Torá, diciendo, resolvió Amatz Moshe de Baar esta ley diciendo. Resolvió Moshe declarar esta ley diciendo. Amar en hebreo diciendo. ¿Y sabes qué es lo que significa amar? Y no estoy hablando amar de amor, de amar a alguien, no. Sencillamente que diciendo se pronuncia amar en hebreo y se escribe con la letra Aleph, Men y Resh. Significa añadir. Es decir, que en este Sefer
Moshe se tomó la molestia de añadirle explicaciones, como decir reglamentos. Dio los reglamentos, incorporó los reglamentos que no estaban en los 4 libros anteriores, logrando explicar a cabalidad, hasta donde más pudo, los 4 libros anteriores, colocando un cerco alrededor de los 4 libros anteriores con Devarim, para evitar que en el futuro ocurriese de que a alguien se le diera la idea de inventarse unos libros y ponerlos por encima de la misma Torah escrita y la misma Torah oral de Moshe, como lo es Devarim. Y ya tú te debes de imaginar de quién estoy hablando. Y no solo eso, sino que a Moshe también se le reveló: mira, levantaré a un profeta como tú, Moshe, con tu misma capacidad de interpretación, con tu mismo nivel espiritual, con tu misma Hogma, Binah y Da'at. A él oiréis. No dijo profetas en plural, dijo profeta en singular, hablando de uno en particular. A él oiréis. Lo levantaré de en medio de sus hermanos. A él van a escuchar. ¿Por qué? Porque él venía a terminar de completar, él iba a venir a terminar de completar la obra inconclusa de Moshe. Y yo sé que esto escandalizaría a cualquiera. ¿Cómo que inconclusa? Pues sí. Pues sí. Y ese personaje en una oportunidad dijo, para que te des cuenta a lo que me refiero yo con la palabra, con la expresión inconclusa, ese personaje en una oportunidad dijo lo siguiente: bien habéis escuchado, no adulterarás, pero yo ahora os digo que cualquiera que mire a una mujer con ojos de lascivia ya ha adulterado en su corazón. ¿Te das cuenta por qué era inconclusa? Vino a ampliarla, a hacerla más específica, a darle la correcta interpretación a las palabras de Moshe. Y ya tú sabes de quién estoy hablando, ya tú sabes de quién estoy hablando. ¿Te das cuenta? De manera que ahora puedo entender por qué Devarim es la explicación, la Torah oral de Moshe, donde Moshe se tomó la molestia, se tomó el tiempo necesario, vislumbrando lo que podía pasar, de crear un cerco alrededor de la Torah escrita, explicando lo más que pudo con lujo de detalles cómo es que hay que hacer las cosas. Y para muestra un botón, ya te lo di. Ya te lo di. Allí, por ejemplo, hasta el día de hoy, muchos siguen dándose trancazos contra la pared como la rana, como los sapos. Guardando falsos días de reposo impuestos por los hombres. Cuando Moshe claramente nos enseñó en Devarim de qué manera es que yo me voy a acordar del Shabbat. Ahí estaba claro. Solo que no lo veíamos. Pero bendito sea Yahuwah, que nos ha permitido a nosotros entender esa verdad encriptada allí en Devarim capítulo 5 verso 12. Como es en ese caso. Como es en el caso de que la luna es la manera de yo acordarme cuándo es Shabbat, las fases de la luna. Las fases de la luna. Y cuando el mandamiento, y cuando el guardar Shabbat por la luna es un mandamiento ya desencriptado, decodificado, ya aquí no hay más nada que discutir. Y el que quiera seguirse dando trancazos con un falso día de reposo, allá él. De mi parte, mi fe está cimentada en un escrito está de la Torah, y de ahí tú no me vas a mover. Venga quien venga, con los títulos que venga, a quererme convencer de lo contrario, para volverme a llevar al error. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque mi fe, vuelvo y te lo repito, está cimentada en un escrito, está desencriptado. Valga la redundancia. De manera que, entendiendo qué tiene que ver esto, qué tiene que ver esto con Timoteo, qué tiene que ver esto con los jueces, tiene que ver mucho. Porque se trata precisamente de eso, de educarme, de instruirme en Torah apropiadamente, siguiendo las enseñanzas de Moshe en Devarim y complementando esas enseñanzas de Moshe en Devarim con las enseñanzas de aquel profeta que había de venir. Y por ende, de sus talmidines, que le entendieron a la perfección y terminaron de mejorar aún más el panorama para yo poder entender apropiadamente las sagradas escrituras hebreas, no griegas, hebreas. Y cuando yo entiendo ahora que no se trata de una simple confesión de fe,
de una simple oración, entre comillas, de fe, de esa fe occidental, de esa fe griega, no de emuná, que es diferente a fe. La fe en el contexto occidental significa un mero creer retórico e intelectual, mientras que emuná en hebreo significa una fe obediente, fe activa, fe que ejecuta, fe que hace, fe que obra, fe que obedece. Eso significa emuná. La palabra emuná va mucho más allá de la simple palabra en español fe. La palabra fe no logra arropar, no logra contener, no logra explicar el concepto de emuná. Y de manera que cuando yo leo ahora Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 17, vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 17. Me voy a encontrar que esto está interconectado con Primera de Timoteo, de Deuteronomio, de Barín, digámoslo ahora más claro, de Barín, Palabras, capítulo 1, verso 12 al 17, leo lo que dice el texto. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, jefes de centenas, de cincuentena y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Eloa, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Aquí está hablando Moshe, que él no podía con esa carga solo. Y vaya que el compromiso para un juez cargar con toda esa responsabilidad es cosa seria. Pero queremos ser jueces y sacerdotes de Elohim. Para Moshe no era una cosa fácil. Para Moshe no era soplar y hacer botella. Para Moshe era una carga muy pesada llevar solo él. Y por lo tanto él pidió que le mandaran hombres sabios y expertos, entendidos, que tuvieran Biná, que tuvieran Daat, que tuvieran Hodma, y que él los tomaría y los nombraría como jueces sobre toda la nación de Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con Timoteo? Tiene que ver mucho, porque trata exactamente de lo mismo. Cuando yo leo a Primera de Timoteo capítulo 3, vayamos allá, capítulo 3, en Primera de Timoteo capítulo 3, vayamos allá, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1, leamos. Y yo le llamo a esto, mi amado, lo he compartido ya con algunos hermanos, algunos amados, le llamo a esto las credenciales para ser juez de Israel. Las credenciales que exige la Torá y por ende el Brit Hadashah para ser juez de Israel. Esta ordenanza es confiable. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Esta ordenanza es confiable si alguno anhela ser del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. No está mal, está muy bien, excelente. Eso está bien. Porque se necesitan jueces, se necesitan sacerdotes de verdad, se necesitan verdaderos maestros de verdad de Torá, que enseñen Torá de verdad, no mandamientos de hombre, ni mucho menos religiosidad, ni mucho menos idolatría. Verso 2. Pero es necesario que el líder sea irreprensible. Si está casado, que lo sea con una sola mujer, que sea irreprensible. Y si está casado, que lo sea con una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Te das cuenta? Vuelve a relucir el principio de enseñar. El mandamiento quise decir de enseñar. No adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no codicioso del dinero, de la plata. No se trata de yo lucrarme con esto, ver cuántos churupos me entran con esto. No. Aquí se trata de redención. Y allá verá Yahuwah qué hace con mis necesidades. Él las conoce perfectamente mejor que nadie. No adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no codicioso de la plata, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Eloa? No un recién convertido. En otras versiones dice, no un advenedizo, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descreto y en el lazo del diablo. Los servidores sociales asimismo deben ser honestos, sin doblez, es decir, no ser hipócritas, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe obediente con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan su servicio si son irreprensibles. Las mujeres asimismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los servidores sociales, si están casados, que solo tengan una mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien este servicio ganan para sí una posición honrosa y mucha confianza en la fe que es en Mashiach, Yahushua, Hamelech de Israel. ¿Cuántos dicen aleluya, mis amados? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Aleluya. Mis amados, es la misma situación. Aquí nuestro amado hermano Pablo, Shaul, le está diciendo a Timoteo cuáles son las credenciales que debe reunir un juez de Israel, un líder de Israel, un sacerdote de Israel. Mire todas las credenciales que tiene que reunir, y aparte de eso tiene que estudiar. Antes tenía que dice obispo y diácono. Sí, significa lo mismo, pero en versión español, en versión ya al español. ¿Te das cuenta? Se trata de prepararse debidamente, adecuadamente para ser apto para enseñar, para poder discernir, para poder interpretar correctamente, trazar correctamente las escrituras. Existe esa conexión entonces entre Devarim capítulo 1 verso 12 al 17, Deuteronomio, hablando en criollo, capítulo 1 verso 12 al 17, con Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 13, como lo acabamos de leer. Ahora bien, cuando leímos en Devarim capítulo 1 verso 5, capítulo 1 quise decir, cuando leímos en Devarim capítulo 1 verso 12, fue que leímos por allí, Devarim capítulo 1 verso 12 al 17, nos encontramos con una palabra interesante que a mí en lo particular me llama poderosamente la atención y la comparto contigo. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios en hebreo Hakam, que se escribe con las consonantes Het, Kan y Men Sofí, cuyo valor gemátrico es 7, el mismo valor gemátrico para Israel, que significa perfección, excelencia. Y Hakam significa inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, hábil, maestro. Todo eso significa Hakam. Dame entre vosotros hombres sabios. ¿Qué más dice el texto? Dame entre vosotros varones sabios y entendidos. La palabra hebrea para entendidos es bin. De ahí viene biná, entendimiento. Biná, entendimiento. ¿Y qué significa bin?
que tiene la capacidad de separar bien las cosas mentalmente, refiriéndose a la capacidad de discernir entre el bien y el mal, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que significa entendimiento. Eso implica entendimiento, significa tener biná, ser una persona que debe ser atento, es decir, debe tener una mirada y un oído acucioso, atento a lo que está escuchando, a lo que está leyendo, a lo que está viendo, con la capacidad de buscar, comprender, discernimiento. Todo eso significa bien, mi amado, y les dejo la tareita de buscarlo e investigarlo bien. Experto, sigue diciendo Moisés, dame entre vosotros varones sabios, Hakán, varones con bin, con entendimiento, y expertos, yadá en hebreo, es decir, que sea una persona que conozca, una persona observadora, una persona de cuidado, una persona con la capacidad de descubrir a la hora de estudiar la escritura, la Torá, de responder. Todo eso significa, mi amado, experto yadá, de saber. Todo eso significa yadá, experto, de manera que no es cualquier persona lo que estaba exigiendo Moshe. Shabbat Shalom, mi amada hermana Miriam, y a toda su familia allá donde se encuentran. A mi amado hermano Olmedos, también Jiménez, Shabbat Shalom, que se está incorporando. Shabbat Shalom. De manera que de manera que Moshe le está pidiendo no cualquier tipo de personas para poder presidir, para poder liderar. Y es lo mismo prácticamente lo que está exigiendo nuestro amado hermano Pablo, Shaul, a Timoteo, cuando da toda esa lista de credenciales, de requisitos, de exigencias que debe reunir una persona que anhela liderar una keilot, una comunidad de Yahuwah. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones Hakán, con bin, y yadá, que sean expertos, expertos, es decir, que conozcan, con capacidad de observación, con cuidado, con capacidad de descubrir, responder y saber. Y en Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 17, que lo leímos ya, y Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13, que lo leímos ya, y que corresponde a la porción del Brit Hadashah, corresponde exactamente con la porción de la Haftará, de Isaías capítulo 1 verso 17, capítulo 1 verso 17 al 18. Vamos a leerlo. Vayamos allá. Vayamos a Isaías, Vayamos a Isaías. Dile a Marian que me regale una pastilla, por favor. Una pastilla para mí, al dolor. De manera que leemos aquí en Devarim capítulo 1. Leemos en Devarim, en Isaías, quise decir, en Isaías capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta de la correspondencia, de cómo se corresponden tanto la Torá como el Brit Hadashah con la Haftará de este Shabbat, que es Isaías capítulo 1, verso 17 al 18. Isaías capítulo 1, ténganme paciencia, ya lo consigo el texto, capítulo 1, verso 17 al 18, leo a continuación. Dice así el texto del Haftará, 17 al 18. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahuwah, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si leemos en el 23 al 26, mira lo que leemos allí.
tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto dice nuestro Eloa Yahuwah de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, ciudad fiel. ¿Qué te parece? Me está hablando de jueces, mis amados, me está hablando de jueces. Me está hablando de jueces. ¿Te das cuenta? Dice así el texto: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Yahuwah serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Me está hablando de una restitución de jueces en los últimos días. Me está hablando de una restitución de consejeros en los últimos días como eran antes. Me está hablando de la ausencia, de la carencia de verdaderos jueces, de verdaderos sacerdotes, de verdaderos maestros de Torah, de verdaderos consejeros que enseñen la justicia como es debido. ¿Y todo por qué? Porque la justicia ha sido opacada por mandamientos de hombre, porque la verdad ha sido sustituida por la idolatría y por los mandamientos de hombre. Pero esto está llegando a su final, mis amados. Esto está llegando al llegadero. De manera que la responsabilidad de un juez es grande, y más que derechos, más bien son compromisos lo que adquieren los jueces, mis amados. Más que deberes, más que derechos. Aquellos que al circuncidarse están creyendo que van a adquirir derechos y privilegios, no. Bájense de esa nube también, mis amados. Aquí lo que se adquieren son compromisos y obligaciones y grandes responsabilidades, mis amados. Grandes responsabilidades. Y Moshe nos los venía advirtiendo desde un principio cuando él se expresó de la manera siguiente en Devarim, capítulo 1, verso 9. Mira cómo lo dice Moshe, y yo te lo voy a explicar para que veas la profundidad del dolor y el compromiso que sentía Moshe cuando dijo lo que dijo en Devarim capítulo 1 verso 9, para que aquellos que anhelan circuncidarse porque creen que van a adquirir privilegio, les digo, las cosas no son así, es todo lo contrario. Dice Moshe, Devarim 1:9, dice así, y en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo con todo esto. Y es verdad, mi amado, si un juez comete un error, óyelo, si un juez cometiera un error y por ello le ocasionara una pérdida injustificada al pueblo, dicho juez merece la muerte. Oye bien, dicho juez merece la muerte. Si alguien enseña lo que no es correcto
Si alguien enseña a violar Torah, como juez merece la muerte porque le está ocasionando una pérdida irreparable a la nación de Israel. Esa es una responsabilidad que ni siquiera Moshe podía soportarla solo. Por ello la razón de establecer jueces que reúnen las credenciales, como se sigue detallando en los subsiguientes versos y también en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 13. Credenciales que se leen allí en los subsiguientes versos. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias? Verso 12. Vuelve a decir Moshe, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestra tribu, varones sabios, Acán, y expertos, ven, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona y en el juicio. No hagáis preferencia en el juicio. No. Así al pequeño como al grande oiréis por igual. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Eloa, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Y el pleito que fuere complicado la traeréis a mí y yo la oiré, dijo Moshe. Pero lo cierto del caso es que Moshe no podía solo con esa carga. ¿Por qué? Porque era demasiado compromiso, era muy comprometedor para Moshe lidiar él solo con esa carga, mis amados. Por ello la razón de establecer jueces, reúnen las credenciales, como se detallan en los versículos que acabo de leer y como se detallan también en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 13, como lo acabo de leer. El juez, ¿por qué, mi amado? Porque el juez es la imagen de Eloa. Y si un juez profana su deber por soborno o por miedo, profana el nombre Kadosh del Eloa de Israel. El juez es la representación visible de Yahuwah, aunque no lo creas. Y si un juez profana su cargo, dejándose sobornar, maquinando contra el inocente, por miedo contra alguno de las partes en el juicio, y falsea el derecho, ese juez merece la muerte, porque ha profanado el nombre de Yahuwah. Ha profanado el nombre de Yahuwah. Por lo tanto, mi amado, ahora sí vas entendiendo el compromiso que adquieres cuando te circuncidas. Que no son privilegios los que vas a adquirir, más bien son compromisos fuertes, donde tu alma esté en juego. Porque depende de lo que tú enseñas, vas a ser juzgado también. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tu devarim serás justificado y por tus devarim serás condenado. ¿Sí entiendes ahora el asunto? Deuteronomio capítulo 1, verso 16 al 17 leemos. Capítulo 1, verso 16 al 17, lo vuelvo a leer. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Eloa, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Mi amado, y aquí viene uno de los vínculos más del pacto. Aquí hay un mandamiento, aquí hay varios mandamientos, dicho sea de paso, pero hay un mandamiento que muchos lo leen y le pasan de largo.
Y créame que este es un mandamiento que forma parte de uno de los vínculos del pacto. Es uno de los vínculos del pacto. Que los jueces, esos consejeros y esos jueces que están siendo levantados, van a tener que tomar también en consideración de ahora y adelante. Para aquellos que vayan a ver este video, a partir de ahora comiencen a tomarlo en consideración, porque es un mandamiento. Como vínculo de pacto de Ezequiel 20, como sale en Ezequiel 20, ¿qué otra cosa es importante tener presente para no morir en el Midbar, en el desierto? Tómese en cuenta que pecados como la lashon hara, idolatría, fornicación, como ocurrió con las midianitas, la envidia, como ocurrió con Miriam contra su hermano Moshe, la murmuración, porque no nos conformamos con lo que tenemos, las quejas, la rebeldía, la idolatría, como ocurrió allá en el Sinaí con el becerro de oro, y la rebeldía, entre otros, impidieron que muchos entraran a Eretz Israel. Pero ¿qué más impidió? Hemos sabido que la idolatría, la fornicación, la lashon hara, las quejas, las murmuraciones, todo esto influyó para que muchos no entraran a Eretz Israel. Pero ¿qué más también impidió que entraran esa primera generación en Eretz Israel, y de lo cual tú también te tienes que cuidar? ¿Qué más? Entérate de qué más entonces. Entérate en este Shabbat de otra verdad torática, que difícilmente la vas a aprender por allí en otro día que no sea el verdadero Shabbat. Vuelvo y hago la pregunta: ¿qué otra cosa es importante tener presente para no morir en el Midbar? Tomando en cuenta la profecía de Ezequiel 20. La respuesta, mi amado, voy a dar un chance y así descanso un poquito la voz. La obediencia, ma. No, sí, claro, hay que obedecer, pero no. Lo acabamos de leer aquí y se repite varias veces en la Torá. Ese mandamiento se repite vez tras vez en la Torá, y que al no cumplirlo esa primera generación, El Shabbat. Tampoco. ¿Alguien más quiere participar? Vamos a leer Devarim capítulo 1 verso 17, a ver si lo encontramos allí. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Eloa, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Ahí está. No tendréis temor. No tendréis temor, es una orden. Temor de ninguno. Y cosa seria, porque yo he escuchado noticias de jueces que han sido asesinados por una de las partes en el juicio. Cosa seria es esta, que han sido secuestrados, inclusive han sido torturados cuando emitieron una sentencia y a una de las partes no le gustó la sentencia. Te das cuenta que ser juez no es un privilegio, es un compromiso. Hay que entenderlo de esa manera. Bájese de esa nube el que se va a circuncidar, y yo sé que aquí estamos claros que es un compromiso serio. Porque si te vas a circuncidar, y esto no lo digo para los del grupo, lo digo para los de YouTube que me están viendo, porque si te vas a circuncidar porque crees que vas a adquirir privilegio, entonces no estás claro todavía en Torah. Porque ya me doy cuenta que te vas a circuncidar solamente para decir más de lo mismo. Pañitos de agua tibia, mensaje lisonjero, mensaje de paz y amor, y para usted de contar. Pero cuando tú tienes presente las implicaciones de lo que es ser un juez de Israel de verdad, te vas a dar cuenta que de privilegios son más los compromisos y deberes y obligaciones que privilegios.
que estás obligado a enseñar la Torá de verdad, sin pañitos de agua tibia, y al pecado llamarlo por su nombre ante quien sea y delante de quien sea. Póngase bravo quien se ponga, moléstese quien se moleste, y eso significa tirarte enemigos encima. Eso significa tirarte enemigos encima. Así que no se trata de una simple confesión de fe. Oré, me sumergí y ya soy salvo, soy hijo de Dios, qué chévere, soy hijo de Dios. No. Bájese de esa nube y piense de esa manera cristiana. Porque el texto original no dice hijo de Dios, dice jueces y sacerdotes de Elohim. El mandamiento dice, y no tendréis temor. En hebreo, gur, que se escribe con las letras consonantes gimel, wow y resh, y significa volverse a un lado del camino, es decir, apartarse del camino derecho, como haciendo caso omiso de la causa del inocente, alejándose del camino de la verdad por miedo, como asustado, atemorizado, y aparte de eso tramar, maquinar contra el inocente, valiéndose de su cargo. Un juez que sea cobarde ante los culpables no merece ser llamado juez, porque deshonra su cargo y profana el nombre del Eloa de Israel, que es el juez supremo. Eloa significa juez supremo, porque el juicio le pertenece al creador de los cielos y la tierra, y el juez es solo un agente del Eloa de Israel. No temas a los que pueden arremeter contra tu carne, que más de ahí no van a hacer. No temas, dice la escritura autoritativa, contra aquellos que lo más que pueden hacer es quitarte la vida, matar el cuerpo, quise decir, y más de ahí no pueden hacer. Teme a Yahuwah, que aparte de quitarte el cuerpo, también te puede eliminar el alma. Y es allí lo que a ti te debe de importar realmente, porque créame que el juez que es asesinado por un culpable solamente por una sentencia justa que emitió, ese juez va a resucitar con un cuerpo inmortal para seguir siendo juez. Y ahora vaya que hay que temerle a ese juez, porque todo juez de Israel que honra el nombre de Yahuwah en un juicio a expensa de su integridad física, y si arremetieren contra su integridad física, quitándole la vida o afectándole su economía, ¿saben lo que va a pasar con ese juez? Que cuando resucite, que va a resucitar con un cuerpo inmortal para toda la eternidad, y será juez para toda la eternidad. Y agárrese quien pueda con ese juez. No temas a aquellos que lo más que pueden hacer es quitarte, matar el cuerpo. Más de ahí no van a hacer. Teme al Eloa de Israel, juez supremo, que aparte de matar el cuerpo, también puede matar el alma. Tú que me estás escuchando eres el alma. Porque el cuerpo a fin de cuentas va a dejar de ser, por X o por Y. Va a dejar de ser este cuerpo corrupto, mortal, va a dejar de ser. No te enamores del cuerpo, que es prestado, dicho sea de paso. No te enamores de tu cuerpo, porque ese cuerpo es prestado y se va corrompiendo poco a poco, se va deteriorando poco a poco. Preocúpate de tu alma, de tú que me estás escuchando, para que trascienda la muerte y cuando resucite puede encontrarse, pueda tener preparado un cuerpo inmortal, que es el cuerpo que van a poseer esos jueces apegados a la Torah contra viento y marea, que no enseñan mandamientos de hombre ni tampoco idolatría, sino que enseñan la Torah de Yahuwah, como dicen aquí, sin pelos en la lengua, que al pecado lo llaman por su nombre, porque el juicio pertenece a Yahuwah. Vamos a leer Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 21 y verso 29. Leo, mis amados.
Mira, Yahuwah tu Eloa te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Yahuwah, el Eloa de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. No temáis ni tengáis miedo de ellos. No le temas a los enemigos de Yahuwah, que son tus enemigos también. Y esto me hace recordar, investigar la palabra temas, mi amado, en hebreo yaré. La palabra temas, no temas ni desmayes, no temas. En hebreo yaré se escribe con la yud, la resh y la ales. Significa asustarse, amedrentarse, espantarse, miedo. Ahora bien, no te dejes amedrentar. Si vas a dar ese paso, cuando lo vayas a dar, no te dejes amedrentar. Recuérdate que yo, profesor Ramírez de Israel, cuando me fui a circuncidar, sabía el compromiso que estaba adquiriendo, y uno de esos compromisos es a no tener miedo. Y el miedo es natural, pero mi deber es dominar el miedo. Dominar el miedo. Y ese va a ser tu deber también. ¿Ah? Verso 30, me dice por acá que lo leamos, mi amada hermana Nelly. Yahuwah vuestro Eloa, el cual va delante de vosotros, él pelará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. El siervo de Elisha le dijo a Elisha: maestro, maestro, mira que nos atacan, mira ese ejército sirio que viene contra nosotros, maestro, maestro. ¿Qué decía Elisha? Elisha oró y le dijo: Yahuwah, ábrele los ojos y haz que vea. Y Yahuwah le abrió los ojos al siervo de Elisha, y el siervo de Elisha vio los miles y miles y miles de malajines que rodeaban a Elisha. Entonces dijo, clamó alegre: maestro, maestro, ya no estoy asustado. Mira, son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros, maestro. Aleluya. 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 Y así es, mi amado. Porque el enemigo te va a asustar, el enemigo te va a amedrentar, el enemigo va a agarrar su tecnología, va a agarrar su poder bélico, va a agarrar todo su armamento y va a querer amedrentarte, asustarte, y tú te vas a ver chiquitico ante ese Goliat. Pero no te olvides que detrás de ti hay miles y miles y miles de malajines que te respaldan. Porque así lo dice Eloa. Yahuwah vuestro Eloa, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Amén. Amén. Y esto me recuerda, mi amado, esto me recuerda a Yehoshua. Vamos a Josué, para los que no me entiendan. Vamos a Josué. Es el libro seguido a Devarim, que sé decir. El libro que sigue a Devarim, Deuteronomios, es Yehoshua o Josué. Y veamos lo que dice allí. Y esto es para ti también, futuros jueces y consejeros y maestros de Israel que me escuchan. Pero verdaderos jueces, jueces de verdad, no que enseñen más de lo mismo. Mandamientos de hombre, idolatría, a guardar falsos días de reposo, sábado y parte de contar. No, a enseñar Torah de verdad, como explicada por Moshe en Devarim y ampliada por Yahushua en el Brit Hadashah. Ya basta de ser cobardes y estar repitiendo como loro, diciendo más de lo mismo. Por eso es que estamos en el exilio, por estar haciendo más de lo mismo. En Yehoshua, Josué 1, 9. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Yahuwah, estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas.
Imagínate. No temas. En hebreo, arat, a diferente de gur. A diferente de gur, temor, de devarim, refiriéndose a los jueces. El término es gur, pero refiriéndose a Yehoshua, el término es yaré. No temas. Que se escribe con las letras Yud, Resh y Aleph. Significa asustarse, amedrentarse, espantarse. No te espantes con la maquinaria que ellos tienen, con las armas que ellos tienen. No te dejes espantar, no te dejes espantar. Y a fin de cuentas, si te matan el cuerpo, ¿cuál es el problema? Yo te resucito y te entrego un cuerpo inmortal para que después tú los juzgues a ellos. Porque ay, ay, ay. Mira que vamos a juzgar a muchos en el Olam Abba. Cuando tengamos como jueces cuerpos inmortales, se nos dará la autoridad para juzgar a las naciones. Para que lo entiendas. Para que lo entiendas. Y hablo de mujeres también. No te olvides que en Eretz de Israel existió una jueza. Cuando no habían hombres capaces. Yahuwah se vio la necesidad de levantar una jueza. O una juez. Deborah fue juez en Israel cuando no habían hombres capaces. ¿Te das cuenta? Y el término arat, que se escribe con la ayin, resh y tetzat, significa temer de asombrado. Temer de asombrado, asombro, que se asombra porque ve que el enemigo está bien armado hasta los dientes, que lo hace desmayar, desalentarse, miedo de algo temible, asombroso. Y Yahuwah le dice a Yehoshua, a Josué, no temas, no, Aratz, no te dejes asombrar de eso, que eso es pura basura, para lo que yo tengo. Mira, son ellos los que te tienen que temer a ti, Yehoshua, Josué. Son ellos los que te tienen que temer a ti, Josué, no temas. Mira que te mando que te esfuerces, estudia. Y seas valiente. Es una orden. No temas. No te dejes asombrar. No te dejes asustar. No te dejes espantar. No te dejes amedrentar. No te dejes asombrar. Intimidar como para que te desmayes, te desalientes ante ese supuesto poderío que tienen. No tienen nada. Sus días están contados. Sus días están contados. Y tú, si me eres fiel, los vas a terminar juzgando a ellos en el Olam Abba. Los vas a juzgar. Que te van a pedir cacao, como dicen por acá. Pero no van a encontrar. No van a encontrar. De manera que, mis amados hermanos, de la manera siguiente, comparto contigo los siguientes textos. Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, versos 30 al 33. Leo a continuación. Voy a leer desde el verso 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Yahuwah vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahuwah Teloa te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Yahuwah vuestro Eloah, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar a donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y Josué 1, 6, 7 y 9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No te vayas ni a la idolatría, ni a los mandamientos de hombre, para que me puedas entender mejor, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente lo vuelve a repetir. No temas ni desmayes, porque Yahuwah tu Eloa estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Amén, amén. Yehe Sheme Rabá, sea su nombre grande. Tu nombre es grande, Yahuwah. Beshem Yahushua Hamoshiach. De manera que por un lado sáquese cualquiera de la cabeza la idea de que al proceder a la circuncisión lo que vienen es un sinfín de privilegios. No, inicialmente lo que viene es un sinfín de compromisos y obligaciones. Y uno de esos compromisos es decir la verdad, y uno de esos mandamientos es a no temer a decir la verdad, a ser valiente contra viento y marea. Contra viento y marea. Porque créame que cuando usted comienza a enseñar Torah de verdad, muchos enemigos se van a levantar. Muchos enemigos se van a levantar. Pero si usted quiere llevar una vida tranquila, enseñe más de lo mismo entonces. Predique pañitos de agua tibia, mensajes sabáticos o domingueros, dominicales, y verá que no va a tener problema. No va a tener problema. Tendrá una vida tranquila, light, y va a ganar mucho dinero, dicho sea de paso, porque esa es la moda hoy en día. A la gente les encanta escuchar mensajes lisonjeros, domingueros, de paz y amor, y mira cómo ganan de plata. Mira cómo se enriquecen. Sus sinagogas o sus templos están repletos. Miles, por no decir millones. Pero aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de eso, porque cuando tú enseñas Torah de verdad, esto no es para todo el mundo y por lo tanto los ingresos van a ser reducidos. Porque no se trata de plata, se trata de redención de almas. Porque si por plata fuera, me invento una religión por allí de mensajes de paz y amor y mensajes motivacionales de superación personal, y parte de contar para que vea cómo eso sí genera dinero. Pero bien lo dijo Yahuwah en su palabra, bien nos enseñan nuestros escritos autoritativos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que lo transitan, miles y millones. Pero estrecho y angosto el camino que lleva a la salvación, son pocos los que lo hallan, y son pocos los que van por él. Siempre se habla de remanente. La profecía habla de remanente, no de multitudes. Habla de residuos, de sobrevivientes, no de mayorías. ¿Te das cuenta? Y de esta manera hoy concluyo, mis amados, concluyo de esta manera con este texto que aparece allí en Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Cero idolatría y cero mandamientos de hombres, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahuwah tu Eloa estará contigo en donde quiera que vayas. Shalom, shalom. Shabbat shalom.